El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes, tengan todos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a estar desarrollando la 28ª Escuela de Formación Ministerial, Vida para todas las naciones en este lugar. Hoy nos reunimos nuevamente para estar en la presencia del Señor y recibir su palabra, las revelaciones que Él tenga destinadas para nosotros. Estamos estudiando la materia bibliología con nuestra hermana Carmen Briceño de Barroso. Ella va a estar pasando para entregarnos la segunda hora de enseñanza. Y luego de que ella concluya con su enseñanza, tendremos una pequeña pausa para entrar en una materia que va a ser de gran bendición para todos nosotros, cómo es la excelencia en el ministerio. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra hermana Carmen Briceño. Amén. Y esperamos pues, para la gloria de Dios, que a través de su vida, de su ministerio, todos podamos ser bendecidos. Gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Alabanzas sean dadas al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, como acaba de anunciar el maestro Mario Barroso, en el día de hoy continuamos con la materia titulada Bibliología. Como les hice referencia la vez pasada, una materia tan importante, tan interesante como las que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a hacer, antes de darle el inicio a la parte que corresponde en este día, vamos a tener un pequeño repaso de lo que fue tocado en la clase anterior. Por razón de aquellas personas que no pudieron estar presentes y así puedan tener una idea clara de lo que se viene tratando al respecto. La definición de bibliología, muy importante conocerla, es parte del estudio de la teología. Es para analizar la Biblia como un conjunto de libros sagrados. Eso le corresponde a la bibliología. Ella también se encarga de su formación, de su estructura y de su historia. Eso es en cuanto a tal definición. Estuvimos hablando también en cuanto al origen de la palabra Biblia. Y sabemos que esta palabra es de origen griego y significa libros. De allí que se le haya dado el título de Biblia a la colección de los pequeños libros que en el día de hoy nosotros tenemos a nuestra disposición. La Biblia, en uso general, en el día de hoy, contiene 66 libros. 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. En cuanto a los capítulos y versículos, la vez pasada estuvimos hablando de que la Biblia originalmente no tenía esta división, es decir, no había ni capítulos ni versículos. Esto se hizo posteriormente por razón de conveniencia para referencia. Entonces, teniendo esto en mente, nos da a nosotros una nueva perspectiva para estudiar las Escrituras. Su mensaje, en cuanto al mensaje, el tema es el mismo en ambos testamentos. ¿Y cuál es el tema? La redención del hombre. Fíjese, en el Antiguo Testamento se nos habla del origen del pecado, de la preparación que Dios hizo a través de su propio Hijo para la solución de ese problema. Esa parte es cubierta en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento describe el cumplimiento de ese plan redentor por parte de Dios. Estuvimos hablando también en el capítulo 1 acerca de la necesidad de una revelación. Y
definimos dicho término, que significa el descubrimiento de una verdad. Eso es lo que la palabra revelación significa, el descubrir una verdad. En bibliología nos referimos a que Dios se da a conocer a sí mismo al igual que a su creación. La palabra de Dios, debemos estar claros que es producto de la revelación divina, y eso es lo que diferencia a este libro de otros libros, de que es producto de la revelación divina. Ahora bien, la revelación, tocábamos en la clase anterior, en la enseñanza anterior, se hace necesaria para conocer puntos tan importantes como es los atributos de Dios, para concebir la idea de un Dios en 3 personas. También se hace necesaria la revelación para conocer la gracia de Dios, teniendo presente de que la gracia es un don. Dice en Efesios que por gracia somos salvos. Es un favor inmerecido. También para conocer el origen y el propósito de Dios, del hombre en la tierra, también se requiere de una revelación. Para conocer el estado futuro del hombre, como nos dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces también la revelación nos ayuda a conocer cuál es el estado futuro del hombre. Hay personas que lamentablemente y erróneamente piensan que al morir ya se acaba todo. No, déjeme decirle que el ser humano tiene un estado futuro y que en vida debe ser definido ese estado, a donde la persona quiere pasar la eternidad. Hay una eternidad con Cristo, salvación y vida eterna, pero hay una condenación eterna sin Él. Y cuando nosotros estamos en este mundo con el libre albedrío que nos ha sido entregado, es que nosotros podemos definir dónde queremos pasar la eternidad. Esto fue lo tocante a la clase anterior, a la enseñanza anterior. El breve repaso para aquellas personas que no pudieron estar presentes y para aquellas personas que quieran tener más claridad en cuanto a lo tocado en dichas enseñanzas. Entramos en este día al capítulo 2, allí en la página 9, se pueden ubicar en sus guías. Y allí vamos a estar tocando lo referente a evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas evidencias para corroborar esta gran verdad. Fíjense, los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no todas las personas pueden tener esta misma opinión o esta misma creencia. Hay personas que están a nuestro alrededor, que están confundidas, que exigen algunas pruebas, algunas explicaciones, y por lo tanto nosotros debemos estar preparados para poder ayudar a esas personas, para que ellos también vengan al conocimiento de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es necesario que estas personas también sean enseñadas para que puedan venir al conocimiento de la palabra y puedan aprovechar al máximo las verdades contenidas en las Escrituras. Una de las evidencias más fuertes para probar que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía cumplida. Esa es una de las evidencias más fuertes. En el Antiguo Testamento hay profecías cumplidas en relación con el pueblo de Israel, también con respecto a otras naciones, y en relación a Cristo también hay muchas profecías cumplidas. Vamos a ver a continuación algunas de tales profecías con relación a la persona de Jesucristo. Se predijo su venida. Si ustedes leen allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo muy conocido,
en el cual nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya allí es la primera escritura que nos habla acerca de la venida de una simiente, y esa simiente es Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, también acá el Antiguo Testamento nos habla de una profecía cumplida en la persona de Jesucristo. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa es otra profecía con relación a la persona de Jesucristo. También se nos habla en cuanto a su linaje. Isaías lo anunció. Si leemos en Isaías capítulo 11, versículo 1, la escritura nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Eso es en cuanto a su linaje. El libro de Miqueas también nos dijo o nos señala dónde había de nacer el Mesías. Si leemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí vemos claramente el señalamiento del lugar donde Jesús habría de nacer. En el capítulo 53 del libro de Isaías se nos habla también de los quebrantamientos de Jesucristo. Y esa escritura es tan clara y tan exacta que aún no había llegado el momento de la crucifixión de Jesucristo, pero como Isaías pudo relatar tan en detalle todo lo que él iba a pasar allí en la cruz del Calvario. Es como si el velo del templo fue corrido y él pudo mirar y muy en detalle hacer referencia en cuanto a los sufrimientos en la persona de Jesucristo. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo cada una de ellas se cumplieron. Entonces, el libro de Isaías nos da mucha referencia en cuanto a tal profecía y a su cumplimiento. Ahora bien, la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo también nos prueban que la Biblia es de origen divino. Su persona es única en la literatura, y eso es lo que diferencia también este libro del resto de los libros. Fíjense, nos habla de su nacimiento de una virgen. Si buscamos en Mateo capítulo 1, versículo 23, claramente se nos hace referencia en cuanto a su nacimiento. Dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También en cuanto a la persona de Jesús podemos ver algo que ya fue tratado en la materia de cristología, la unión hipostática. ¿Qué quiere decir esto? Hijo de Dios e hijo de hombre al mismo tiempo, poseyendo dos naturalezas y una persona. Es lo que se conoce, como les acabo de mencionar, la unión hipostática. No vamos a entrar en detalle en cuanto a esto porque ya es un punto que ha sido tocado en la materia de cristología. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo, nuestras traducciones dice, fue hecho carne. Allí sería una mal traducción, se hizo carne. Ese sería lo correcto, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos esa parte humana, como Él, siendo Dios, se hizo hombre.
y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 9, vemos su parte como deidad. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahí está el cumplimiento de lo que hemos hecho referencia a la unión hipostática. Siguiendo en cuanto a su carácter, allí en la página 10 se pueden ubicar en cuanto a este punto, su carácter. Un hombre que no cometió pecado en toda su vida. Él pudo decirle a sus enemigos, como aparece en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Jesús tenía la autoridad más que suficiente para hacer esta pregunta. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, tenga eso muy presente, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque él se hizo pecado por nosotros. Él en su cuerpo allí en la cruz del Calvario llevó todo nuestro pecado. El punto C nos habla allí en la página 10 en cuanto a la unidad de la Biblia, también prueba su origen divino. Es un libro escrito por más de 40 autores. Recuerda la definición de bibliología, que significa libros, es decir, una compilación de 66 libros en uno. Eso es Biblia. Esta fue escrita aproximadamente en 1600 años, más o menos ese fue el periodo, 1600 años. Tales autores fueron de diferentes clases sociales. Por ejemplo, Moisés fue un príncipe, Josué un líder militar, Nehemías un copero, David un rey, Daniel un gobernador, Amós un pastor, Mateo un cobrador de impuestos, Lucas un médico y Pablo un rabino. Estos fueron uno de los diferentes autores de los libros que contiene la Biblia. Fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en el palacio, Lucas mientras viajaba, Pablo en prisión y Juan en la isla de Pasmo. Fíjese, y todos coinciden. Esto es bueno saberlo. Esto es bueno saberlo para ayudar a aquellas personas que por no conocer la verdad se levantan para hacer oposición y para ridiculizar las escrituras. Fue escrita en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. Fue escrita en 3 idiomas, algo que tocamos la enseñanza pasada. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Fue escrita también en diferentes épocas. Es decir, David escribió en tiempos de guerra, Salomón escribió en tiempos de paz, Jeremías escribió en tiempos de la penosa caída de Israel, y los apóstoles escribieron bajo el dominio romano y las persecuciones. O sea que los tiempos fueron muy, muy diferentes. Sin ningún plan trazado de antemano, sin embargo, todos estos autores que escribieron los diferentes libros representan los mismos atributos de Dios. Hablan del estado caído del hombre, presentan a Cristo como la única esperanza de salvación para la humanidad. Y esto es importante repetirlo enfáticamente. Jesucristo es la única esperanza
de salvación para la humanidad. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso dio lugar a lo que hoy podemos gozar y tener en nuestras manos, que es la Biblia. Allí en la página 10 se nos habla también en cuanto al efecto que este libro tiene sobre las vidas de los hombres, y eso prueba su origen divino. Todo aquel que ha escuchado las buenas nuevas de salvación y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede dar fe de la transformación que se ha originado en todo su ser, porque es una transformación que afecta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una transformación que viene de adentro hacia afuera, y eso solamente puede hacerlo Dios. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador puede dar fe en cuanto a esto, porque solamente Dios cambia, solamente Dios transforma. ¿Por qué? Porque lo que está en lo profundo de nuestro corazón no es visible al resto de las personas que están a nuestro alrededor, pero delante de los ojos de Dios sí. Y Él sabe cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Entonces, el reconocer la necesidad que nosotros tenemos de Él como Señor y Salvador, eso le da a Dios la oportunidad de transformar nuestras vidas, de que haya un nuevo nacimiento en cada persona que así le acepta. Por lo tanto, el poder transformador de la Biblia señala su origen divino. Y vuelvo y repito, cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador puede dar fe de ese poder transformador. Todas las vidas no son iguales, cada persona tiene una historia que contar, cada uno puede dar su propio testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Continuando allí en la página 11, vamos a dar inicio al estudio del capítulo 3. Y en este capítulo vamos a hablar de otro aspecto muy importante, que es la inspiración. Ya hablamos de la revelación, sumamente importante para la lectura, ¿verdad? Para el estudio, no digamos tanto la lectura, sino para el estudio de las Escrituras, la revelación. Pero también es necesario que conozcamos en cuanto a la inspiración. Y el concepto es el siguiente: esa influencia divina que cobijó a los autores mientras escribieron la Biblia. Eso significa inspiración. Hay dos tipos de inspiración, que es la natural y la sobrenatural. La natural es la que Dios da a ciertas personas, es decir, a los poetas, a los pintores, a los músicos. Eso es una inspiración natural que Dios da a cada persona. Cada persona tiene su talento, cada persona es buena en algo. Todos nosotros podemos dar fe en eso, porque a nuestro alrededor vemos muchas personas que nos maravillamos de tal talento, reconociendo que de parte de Dios es esa bendición. Pero está también la inspiración sobrenatural, la que corresponde a los autores sagrados, la cual es sobrenatural y milagrosa, que es la que operó acá en la Biblia. La inspiración es aquella influencia inexplicable del Espíritu Santo que los guardaba de error en la comunicación de esa revelación. Y fíjese, que los guardaba de error en la comunicación de esa revelación. ¿Por qué? Porque la diferencia la hizo la inspiración. Hay algunas teorías erróneas en cuanto a la inspiración. Hay quienes dicen que la Biblia es un libro cualquiera. Pienso que muchos de ustedes han escuchado tal afirmación. No, eso es un libro más. Y a veces como que en una forma despectiva lo dicen.
Hay dos teorías que las vamos a estar analizando y vamos a ver en detalle qué significan cada una de ellas. Allí en la página 11 vamos a ver lo que es la teoría natural. Vamos a ver qué significa esa teoría natural. Muchas personas dicen que la Biblia es producto de la mente humana. En eso se basa esa teoría natural, por eso el nombre natural. Que debe estimarse la Biblia por su antigüedad, por contener datos históricos, por ser el libro de más influencia sobre la humanidad. Al determinar el valor de la Biblia, solamente por lo antes expuesto, por lo que les acabo de señalar, es negar su inspiración. Si yo digo, bueno, la Biblia es sumamente importante porque es un libro muy antiguo, o porque tiene datos históricos, o porque es el libro más influyente en la humanidad, yo le estoy restando importancia a la inspiración. Y yo no puedo dejar la inspiración a un lado. Pero esto es lo que defienden los que están de acuerdo con esta teoría natural. Esta teoría, fíjese, descartan a Dios y carece de fundamento. El mismo libro reclama que es inspirado. Entonces, esa teoría natural de por sí se cae. Hay otra teoría que es la mecánica. Vamos a ver en qué se basa esta. Algunas personas dicen que la Biblia fue dictada por Dios palabra por palabra. Por eso se hace referencia a la teoría mecánica, como algo mecánico. Esta teoría sostiene que los autores fueron meras máquinas o secretarios que escribieron lo que se les dictaba. Esto sería un atropello, ¿verdad que sí? Sería un atropello a las facultades humanas y una violación de la personalidad, lo que Dios nunca haría. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un libre albedrío y Dios no impone, Dios no hizo robot, Dios no hizo máquinas. Esta teoría descarta al hombre porque ellos resaltan que Dios todo lo que hizo fue algo mecánico, entonces descartan al hombre. Carece de fundamento, ya que el rastro del hombre sí está presente en las escrituras, con su propio estilo literario, porque cada uno escribió con su estilo. Fíjese que ya nombramos los diferentes autores y cada uno tenía su estilo, porque cada uno estaba en un lugar diferente, en una situación particular, entonces cada uno tenía su estilo y con sus propias palabras. No es lo mismo uno que esté escribiendo en palacio a uno que esté en el campo o a uno que esté viajando. Entonces cada uno tenía su propio estilo. Eso en cuanto a la teoría mecánica, que también es descartada, porque el hombre sí es tomado en cuenta, no fue usado como máquina. Allí, continuando en la página 12, hay personas que dicen que Dios inspiró el concepto. Algunos tienen esa otra postura. Bueno, Dios inspiró el concepto, pero no las palabras. Vamos a ver con relación a esto qué nos quiere decir. Estos versículos que le voy a leer a continuación dan énfasis a las palabras. Éxodo capítulo 20, versículo 1, que allí se nos está hablando acerca de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y habló Dios. Ahí se está haciendo énfasis a las palabras. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, ahí está la observancia, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
entonces esta posición también se cae por sí misma. Dios dejó a los escritores usar su propio estilo individual, sin embargo, fueron palabras de Dios. Leemos en las Escrituras una y otra vez la expresión, así dice el Señor, así ha hablado Jehová. Una y otra vez lo notamos en las Escrituras. Hay otra postura, la podemos ver allí en el punto C, donde hay personas que afirman que hay diferentes grados de inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partes de la Biblia, según estas personas, que hay partes de la Biblia que son más inspiradas que otras. Ejemplo, que las palabras de Cristo, que están contenidas en los evangelios, valen mucho más que los escritos del apóstol Pablo. Esa es la posición que tienen algunas personas. O que las cartas del apóstol Pablo son más inspiradas que el Antiguo Testamento. Y usted y yo sabemos que no es así, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Lo que sí es importante tener claro, que una cosa es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento. Hay cosas que ya en el Antiguo Testamento se cumplieron, fue otra dispensación. Y que hay cosas que ya no las podemos traer a nuestros días porque eso fue para aquella dispensación, porque ya se cumplieron. Y estamos en un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces tenemos que ubicarnos en cuanto a los pactos. Eso sí hay que hacer la observancia. Entonces estas personas en esta posición no están ubicadas, no están correctamente, porque toda la Escritura es importante. No hay diferentes grados de inspiración. Toda es palabra de Dios. También hay personas que dicen que Dios inspiró la Biblia de una manera verbal. Y acá el Espíritu Santo, como ya lo hemos referido, usó el estilo de cada uno de los autores para cumplir cierto propósito, pero sin error, respetando el estilo de cada uno de ellos. Si leemos en Judas, ustedes saben que Judas es allí una sola carta, en el versículo 17 y 18, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces esa posición también se cae por sí sola. La inspiración, pudiéramos hacer referencia en cuanto a ella, es decir, algunas restricciones que tiene la inspiración. Vamos a ver cuáles son esas restricciones. Vamos a señalar 4. La inspiración implica una preservación de la comunicación, de su contenido, no de la preservación de las Escrituras. Hubiese sido maravilloso que toda la Escritura se hubiera preservado junta en un solo lugar, pero ustedes saben que se han conseguido porciones en algunas partes, no tan completas, y así se ha ido armando todo el contenido bíblico. Y la inspiración sí nos preserva la comunicación de este mensaje, pero la preservación física de las Escrituras como tal, ya eso sería otra cosa. La inspiración no implica que los escritores fueron impecables, sino que como instrumentos de Dios en la revelación divina estaban exentos de error. La revelación y la inspiración ayudó eso, que el error no fuese transmitido a través de tales autores. La inspiración no implica que los autores escribieron mecánicamente, ya lo vimos hace un momento, mientras Dios dictaba. Cada uno conservó su personalidad, su estilo, su forma,
lo que puede comprobarse en cada uno de los libros. En cuanto al relato, esto también vamos a detenernos un poco acá, en cuanto al relato de crímenes, hechos inmorales, palabras de hombres impíos y de Satanás, la inspiración no los aprueba. Todas estas cosas aparecen acá en el libro, pero la inspiración, por supuesto, no las aprueba. La inspiración lo que asegura es que fue un relato verídico y lo incluye para nuestra amonestación. ¿Estamos claros en eso? Porque los errores de los hombres también están contenidos acá, pero fueron escritos para nuestra amonestación, para que en nuestras vidas no acontezca tal situación. Podemos hablar también allí, en la página 13, en cuanto al mensaje de la Biblia. Allí aparece ese subtítulo titulado La Biblia y su mensaje. Y debemos estar claros que hay unidad en el mensaje. Todos los libros, que no son iguales, por supuesto, porque unos son de profecía, otros son narrativos, otros están en versos y otros en prosa, todos presentan un solo mensaje para el hombre, un solo mensaje para la humanidad, y es la redención en la persona de Jesucristo. La primera promesa de redención, como ya lo leímos hace un momento, está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se los puedo leer nuevamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está, la simiente suya, Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, ¿ve? Jesucristo le quitó toda autoridad al enemigo, te herirá en la cabeza, toda autoridad le fue quitada al enemigo, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar ya tiene que ver con la parte de los pies. De allí en adelante corre por toda la Biblia una vena de sangre redentora. Eso lo vemos por la lectura de toda la Biblia. Los sacerdotes la aumentaron con los sacrificios. En el Antiguo Testamento vemos los sacrificios una y otra vez cuando el tabernáculo estaba en pie. Los profetas la proclaman con su mensaje y los salmistas la cantan en sus salmos. En el Antiguo Testamento, ese mensaje de redención es anunciado por medio de profecías y tipología, allí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo vemos el cumplimiento de estas profecías y tipos en la persona de Jesucristo. En los 4 evangelios es narrado la vida de Jesucristo, su vida, su pasión. Y en el libro de los Hechos es predicado, en las epístolas es explicado y analizado y consumado en el libro de Apocalipsis. Siguiendo allí, vamos a ver ahora en cuanto a la persona de Jesucristo, cómo en toda la Biblia Cristo estuvo presente. Allí en la página 13, ya para finalizar este tiempo, dice, para que podamos tener una idea más clara en cuanto al lugar que Cristo ocupa en cada libro de la Biblia. Vamos a ver esta lista respectiva. Y por causa de las personas que a través de las redes sociales nos están siguiendo en cuanto a estas enseñanzas, voy a dar lectura a todos estos nombres que Cristo pudo recibir en cada uno de los libros. En el libro de Génesis, vamos a comenzar con los 5 libros de Pentateuco. En el libro de Génesis aparece como la simiente de la mujer. En Éxodo aparece como el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. En Número, la estrella de Jacob. Siguiendo con los libros históricos, allí de Deuteronomio, terminábamos con el Deuteronomio, un profeta como Moisés, allí están los 5 libros del Pentateuco. Y seguimos con los libros históricos, a partir de Josué.
En Josué aparece como el grande capitán, en Jueces como el mensajero de Jehová, en el libro de Ruth como el pariente más cercano, en el primer libro y segundo de Samuel como la simiente de David, en el primer libro de Reyes y en el segundo el rey de reyes, en el primer libro y segundo de Crónica el verdadero rey de Dios, en el libro de Esdras el Señor del cielo y de la tierra, en Nehemías el Señor del cielo y de la tierra, y en Esther nuestro Mardoqueo. Para todos los que ya han estudiado estos libros pueden ver claramente la relación con estos nombres. Siguiendo con los libros proféticos, en el libro de Job, el Redentor resucitado, en el libro de Salmos, el Hijo de Dios, en Proverbios, sabiduría, en Eclesiastés, la encima del sol, en Cantares, el amado. Siguiendo con los libros de los profetas mayores, en Isaías aparece como el profeta sufriente y glorificado, en Jeremías el Señor de justicia, en Lamentaciones varón de dolores, en Ezequiel el sumo sacerdote. Siguiendo con los libros proféticos menores, está el libro de Daniel, que aparece como el rey, en Oseas el Hijo de Dios, en Joel el dador del Espíritu Santo, en Amós tu Dios, oh Israel, en Abdías el Señor en su reino, en Jonás el profeta resucitado, en Miqueas la venida y el reinado del Mesías, en Nahum portador de buenas nuevas, en Habacuc el Señor en su santo templo, en Sofonías el Señor en medio de Israel, en Ageo el deseado de las naciones, en Zacarías el profeta, sacerdote y rey, y en Malaquías el sol de justicia. Entrando ya al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo el rey de los judíos, en Marcos el siervo, en Lucas el hijo del hombre, en Juan el hijo de Dios. En el libro de Hechos, Cristo en el cielo, en el libro de Romanos el Señor de justicia, en Primera de Corintios, primicia de los que durmieron, en Segunda de Corintios, nuestra suficiencia, en el libro de Gálatas, nuestra libertad, en Efesios, la cabeza de la iglesia, en Filipenses, el Señor en el cielo, en Colosenses, la plenitud de Dios, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, el Rey que viene, en Primera y Segunda de Timoteo, el solo poderoso, en Tito, Dios nuestro Salvador, en Filemón, pagador de nuestra deuda, en Hebreos, nuestro sumo sacerdote, en Santiago, el médico divino, en Primera de Pedro, el Cordero suficiente, en Segunda de Pedro, el Señor de la gloria, en Primera de Juan, el Hijo de Dios que viene, en Segunda de Juan, Hijo de Dios e Hijo de hombre, del hombre, en Tercera de Juan, cooperador de la verdad, en Judas, el juez que viene, y en Apocalipsis, el que está sentado en el trono. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, el juez, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Eso en cuanto a los diferentes libros. Es muy interesante ver la referencia. Entonces se puede ver claramente de que la Biblia es un libro cristocéntrico, es un libro cristocéntrico. Cristo es su plenitud, su centro, su interés y su finalidad. De la Biblia puede decirse porque la gloria de Dios la ilumina y la lumbrera de ella es el Cordero. Por eso nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de hablarle a cualquier persona de cualquier punto en particular, primeramente eso. A lo mejor la persona puede estar cargada con muchos problemas, muchas dificultades. Por lo general las personas se nos acercan muy abatidas, muy cargadas con las diferentes situaciones que están viviendo. Pero lo más importante es anunciar primeramente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Después que ellos reconozcan que ellos necesitan del Señor, porque todos hemos pecado delante de Dios en pensamientos, palabras y obras, y por haber pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Primeramente reconociendo eso, nuestro estado pecaminoso, y segundo reconociendo el plan de salvación que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, aceptando ese don gratuito de la salvación. Bueno, esa persona a partir de ese momento va a experimentar una transformación en su vida, que como se lo señalé anteriormente, es una transformación que viene de adentro hacia afuera, que impacta nuestro espíritu, transforma nuestra alma. Esta palabra va transformando nuestra alma. Y ya no vamos a vivir conforme al sistema de vida que teníamos anteriormente, no. Es una transformación, tenemos toda la vida por delante para llevar a cabo esa transformación. Los ojos de nuestro entendimiento vienen a ser alumbrados por el Espíritu de Dios y comenzamos, ¿verdad?, por medio de la revelación a entender las verdades contenidas en las Escrituras, y esas verdades van a ir cambiando nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Todo, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, todas esas cosas viejas van quedando atrás y se comienza a ver en cada persona una transformación. Por eso el Señor muy claramente dijo en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa invitación es para toda persona, independientemente de la situación que pueda estar atravesando. Para Dios no hay problema mayor, problema menor, no. Dios está por encima de toda situación. Entonces, independientemente de la situación, cuando esa persona reconoce, sí, yo necesito de Dios, yo necesito dar un paso de fe, allí Dios comienza a tratar con ella y esa persona va a empezar a experimentar algo que nunca antes en su vida había experimentado y que nadie se lo puede quitar. Y esa transformación no solamente va a estar reflejada en el área de su alma, no solamente va a estar reflejada en su mente, en su voluntad, en sus emociones, en su intelecto, sino que también va a ser reflejado en su cuerpo. Esa bendición de Dios, de la salud divina, también va a ser experimentada en su cuerpo, porque Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y algo que está padeciendo la humanidad hoy en día es mucha enfermedad, hay mucha epidemia, mucho descontrol, pero Cristo también nos ha dado la solución a todas estas cosas. Así que a Él sea la gloria y la honra.